Bueno, y cambiamos de tema porque también es viernes y también tenemos más información. Nos acompaña, estoy muy contenta que lo haga, nos acompaña en la cabina de MBS Noticias la gran escritora Laura Martínez Belli para darnos a conocer pues su más reciente obra titulada La otra Isabel. Y bueno, pues ¿quién mejor que ella para que nos cuente, nos platique un poquito de qué trata? Y te agradezco muchísimo, Laura, que estés con nosotros esta mañana. Gracias a ti, Sheila. Pues La otra Isabel es una novela histórica sobre Isabel Moctezuma, que era la hija de Tlatoani Moctezuma, que fue una mujer a la que se le casó después con españoles, cuando llegó Hernán Cortés, para, digamos, garantizar el paso del mando, ¿no? Y tiene una vida apasionante, ¿no? Esta mujer. Pero La otra Isabel, más allá de ser la vida de Isabel Moctezuma, es la historia de la conquista, pero vista o vivida a través de las mujeres que participaron en la conquista, que son unos personajes que normalmente pues no se sabe ni siquiera quiénes eran las mujeres de la conquista, claro, ¿no? Entonces, esta novela, además de contar de una manera fidedigna, porque la gente me pregunta mucho cuánto es ficción, cuánto es realidad. Ajá. Es una novela que está documentada y que si tú quieres saber cómo fue la conquista de México y qué pasó, esta novela te va a dar un panorama súper amplio y súper concreto, además de esa perspectiva de género que creo que le da un toque, desde luego, mucho más curioso y distinto a lo que ya se ha narrado, ¿no? De tanto sobre la conquista. Salen muchísimas mujeres, sale, por supuesto, Malinche, la Malintzin, sale Catalina Juárez Marcaida, que fue, por ejemplo, la primera esposa de Hernán Cortés, Luisa Jicoténcatl, la hija de Jicoténcatl el Viejo, María de Estrada, una soldado que participó con Cortés luchando en la Noche Triste. En fin, van a tener un panorama de mujeres desconocidas para el gran público, empezando por la propia Isabel Moctezuma. Ajá. Sí, porque no escuchamos, no tenemos cuántos hijos tuvo Moctezuma, claro, pero no se habla de ella y de este personaje en específico que además, por favor lean el libro porque lo narra, lo de una manera fabulosa, te transporta a ese momento de la conquista. ¿Y qué fue lo que te movió para centrarte justo en este personaje de Tecuixpo, que era su nombre original, y que de ahí pues narras todo este proceso difícil, duro, doloroso, que la lleva a convertirse en Isabel? Cristiana, sí. Pues mira, yo había terminado de escribir Carlota, la emperatriz que enloqueció de amor, que es una novela pues ambientada en el siglo XIX, en el Segundo Imperio Mexicano. Y estaba buscando también un personaje de la historia de México, mujer, un personaje femenino, que me permitiera a mí seguir contando historias de mujeres. Ajá. Y claro, pongo el ojo en la conquista, que es un momento fundamental y fundacional, ¿no? Un momento de cambio. Además, se cumplía el aniversario, ¿no? Del 500 años de la conquista. Entonces dije, a ver, ¿qué personaje femenino hay? Y obviamente mis ojos siempre se fueron primero hacia la Malinche, que es el más conocido. Sí. Y en la investigación encontré a Isabel Moctezuma y yo dije, ¿cómo es posible que no sepamos quién es esta mujer? Que fue un personajazo, una mujer que yo creo que precisamente por haberse cristianizado y haberse convertido, digamos, como castellanizado, por así decirlo, no es tan conocida porque también es una especie de linche, o sea, entre comillas, una especie de traidora, vamos a llamar. Cuando ella en su testamento al final escribe, bueno, ella pide que se libere a los indígenas de la esclavitud, por ejemplo, y ella nunca olvidó el origen de su raza, ¿no? Y además su vida está plagada de acontecimientos muy curiosos. Ella, por ejemplo, tuvo una hija con Hernán Cortés, doña Leonor Cortés. Entonces ella me pareció que encarnaba un gran simbolismo, ¿no? El de un mundo que termina y el de un mundo que nace, encarnado en Leonor Cortés como símbolo del nacimiento del nuevo México, un mundo hecho de hijos de tlatoanis con hijos de conquistadores, ¿no? O sea, y además, en el caso de Leonor Cortés, el simbolismo es aún mayor porque ella encarna la conquista, o sea, el resultado de el hijo de Hernán Cortés, una hija de Hernán Cortés, de la que casi nadie se habla porque Isabel la repudió
En las fuentes oficiales lo que se dice es que ella nunca quiso a esta niña precisamente por ser hija de Hernán Cortés. Y sin embargo, Hernán Cortés fue... Moctezuma, cuando antes de morir, le pide a Hernán Cortés que se lleve a Tecuichpo, que era su hija favorita. Le pide, llévatela contigo. Entonces, todas estas cosas a mí me disparaban novelas por todas partes, ¿no? Yo decía, esto es una historia fantástica, porque un tlatoani mexica encargaría al Hernán Cortés, al conquistador de su pueblo, a su hija predilecta. Sí. Entonces, ahí encontré argumentos literarios de primer orden, ¿no? La venganza, el rencor, la reencarnación, la transformación, la búsqueda de identidad. ¿Quiénes son estos nuevos mexicanos que nacen a través después de un acontecimiento violento y bélico como es la conquista? ¿Cómo haces para reconstruirte? ¿Cómo haces para renacer, para convertirte en la nueva España, que fue lo que surgió a raíz? Y también creo que esta es una novela interesante porque cuando nos hablan de la conquista, casi todo termina en 1521, ¿no? Cayó Tenochtitlan, apresaron a Cuauhtémoc, apresaron a Tecuichpo, y después, ¿qué pasó? O sea, tenemos ahí un vacío como, ¿qué pasó? Sí. O sea, no es que naciera la Nueva España, hubo que adaptarse, hubo que aprender a convivir. Sí, un proceso. Todo un proceso que llevó muchos años, y esta novela, a través de Leonor Cortés, del nacimiento de esta niña que repudia a Isabel, se va contando toda esta historia del nacimiento de lo que luego fue México, ¿no? Mucha gente rehuye un poco a ese estudio a esta época porque pues se siente como muy doloroso, ¿no? Como la pérdida, la conquista, la sola palabra ya es como sí, dolorosa. Sí. Y sin embargo creo que se puede abordar desde otro punto de vista más interesante, más enriquecedor, que nos quita un poco también el San Benito de ser unos vencidos, ¿no? Sí. Y sobre todo vencidas, porque como ellas llevan la voz cantante en esta novela, son mujeres empoderadas. Una palabra que obviamente entonces no se usaba, pero creo que sí se consigue ver esa fuerza femenina, esa inteligencia femenina, porque siempre que se habla de las mujeres conquistadas parece que todas eran tontas y que no tenían voluntad. Exacto. Y eso yo lo quise reinterpretar, y entonces, siendo unas mujeres que tuvieron que adaptarse al mundo nuevo que nacía y a las normas de su tiempo, porque son mujeres de su tiempo, son mujeres que... progresistas en ese momento, ¿no? Son mujeres inteligentes, empezando por la propia Malinche, ¿no? Sí. Que de traidora y de tonta no tenía un pelo, ¿verdad? Claro. Sí, y esto que narras de la perspectiva de género, que es un tema además tan actual, pero que adaptándolo obviamente y con las diferencias que implica, ¿no? Lo que ocurría en aquella época, pero pues sí es un tema que está ahí, ¿no? Y que ha estado desde hace 500 años. Sí. Y justo te quería preguntar por todo este proceso de documentación, ¿cómo fue? ¿Tuviste que escarbar demasiado? Sí. Hay obras que obviamente son muy importantes, que ahí están, sí, pero sin duda el centrarte en un personaje específico, ¿no? Esa naturaleza pues te lleva a hacer una documentación muy, muy relevante. Sí. Además, cuando yo empecé a escribir esta novela tenía mucho respeto, porque pues de la conquista se ha escrito mucho, se sabe mucho, hay especialistas en el tema, historiadores, ¿no? Sí. Bueno, y gracias a eso me hicieron, digamos, la tarea, porque yo lo único que hice fue ir a las fuentes a los estudios que ya habían hecho otros historiadores, escarbar. Lo que me costó más trabajo fue la perspectiva de género, porque incluso Isabel Moctezuma, de ella se sabe más porque al ser la hija de Tlatoani Moctezuma, se habla de ella, Bernal Díaz del Castillo habla de ella, Juan Cano, que se casó con ella y que era un hombre muy ambicioso, uno de los castellanos que se casó, su último marido, como quería demostrar que él era el heredero legítimo de las tierras de Moctezuma, se empeñó mucho en hablar de su mujer, ¿no? Se empeñó mucho en decir que a él le correspondían esas tierras por haberse casado con la hija verdadera y única, aunque él tuvo más, ¿no? Pero esa era, digamos, la oficial, la heredera primogénita de Moctezuma. Entonces, cuando empecé a encontrar esa documentación de hombres que hablaban de ella, ahí fue cuando empecé a construir, digamos, la parte más literaria.
Porque es curioso, la historia de las mujeres que conocemos nos han contado siempre los hombres. Por eso creo que es importante que ahora nosotras empecemos también a hablar de nuestra historia, de las mujeres que nos antecedieron y que son para nosotras ejemplo de resiliencia, por ejemplo, una palabra que ahora se utiliza muchísimo, y de toda esta fuerza desde nuestro propio punto de vista. En el caso de cuando se habla de las mujeres, lo que me pasaba en las fuentes es que se habla de ellas como buenas madres, buenas esposas, sí. buenas... ¿Qué es una buena mujer? Pues una mujer dócil. Cuanto más dócil, mejor mujer eres, ¿no? Y entonces, bueno, eso es algo que arrastramos hasta ahora y que apenas en el siglo XXI estamos reinventando, reformulando este tipo de programación, ¿no? Que nos han metido. Sí. Desde los libros de texto, porque también... por ahí un dato que tú también participaste en un libro de texto en México. Escribí unos cuentos para la SEP. Uh-huh. Hace muchos años, sí. Pero sí, entonces creo que es importante que desde ese punto de vista reinterpretemos también la historia, que no deja de ser también una narración, algo que se cuenta, claro, y contarlo desde otra manera, en donde las mujeres no tenemos por qué ser ni madres, ni buenas esposas, ni dóciles, ni sumisas. Así es. Sin que eso quiera decir que seamos unas rebeldes. Que seamos unas... No, pero hay otra mirada. Hay otra visión. Exacto. Y tú lo plasmas muy bien, porque justo es y de verdad este proceso tan... pues tan complicado, ¿no? Uh-huh. Que surge el renunciar hasta su nombre, ¿no? Claro. O sea, desde el nombre y este cambio ideológico, porque también además de la parte religiosa, ¿no? La parte ideológica, la parte de la cultura, como tal, este cambio es muy, muy relevante. Y otro punto que me pareció muy, muy interesante del libro es el tema de cómo narras y cómo platicas la parte bélica, ¿no? Ajá. Porque también eso es otro ingrediente que pues nos los han contado de otras formas, y uh-huh. esta vez tú le das unos matices distintos. Sí, los episodios bélicos normalmente son masculinos, empezando porque a la guerra van los hombres y las mujeres se quedan en casa con los niños y ellas viven otra guerra, ¿no? Lo vemos ahora con Ucrania, con lo que está pasando, por ejemplo, ¿no? Son otras miradas. Y yo leí el libro de Alexandra Alexievich, okay. La guerra no tiene rostro de mujer. Y ella menciona en ese libro, ¿no? Las historias bélicas de las mujeres tienen otros colores, otros sabores, otros matices. Y eso a mí me prendió el foco para fijarme cómo podría ser la noche triste vivida por ellas. Uh-huh. ¿Cómo? ¿Qué fue lo que sintieron? ¿Qué pasó? A la propia Isabel Moctezuma, a Tecuichpo, la raptan, por decir así, en la noche triste, pero porque Moctezuma la entrega a los españoles. Entonces ella ve cómo la desarraigan y ella se ve huyendo de Tenochtitlan con los tlaxcaltecas y con los castellanos a hurtadillas en la noche. Entonces la impotencia que ella siente de por qué me están llevando a mí, ¿no? Y bueno, yo en las pequeñas ventanas que me permitía la historia meter ficción, pues me la metí, ¿no? Porque eso es la novela histórica te permite eso. En los huecos que la historia no puede llenar, tú metes ficción, que no necesariamente implica mentir, ¿eh? Sí. Porque para poder ficcionar tienes que tener muy claro lo que sucedió. Y como dicen por ahí, ¿no? O sea, si quieres inventar, documéntate. Primero tienes que tener todos los datos en la mano para poder recrear una posible verdad. Sí, no sacar de contexto, ¿no? La historia. Ni traicionarla, ¿no? Sí. Bueno, y aún así creo que ahí sí me tomé alguna licencia con Leonor. Ajá. Con Leonor sí me tomé alguna licencia literaria, que al final lo pongo, al final del libro explico qué fue lo que me inventé para que el lector descanse en paz, ¿no? Porque esa es la angustia del lector, me estarán engañando. Sí, pues sí, al ser una novela, pues eso puedes pensar que todo es ficción, ¿no? Pero no, en esta novela digamos que el 90% está basado en fuentes primarias y secundarias. Volví al tema que me preguntabas de la documentación. Sí. Por ejemplo, hablé con Rodrigo Martínez Barax, que es el hijo de José Luis Martínez, el escritor de la biografía de Hernán Cortés, porque él ha estudiado mucho a Isabel Moctezuma y él me ayudó a
escoger las fuentes. Yo le dije, ¿qué debo leer? ¿Qué debo mirar? Y él me citó algunas cosas, ¿no? Hasta el Nica no Mopúa, que es la historia de la Virgen de Guadalupe escrita en náhuatl, porque se dice que Isabel Moctezuma fue el modelo para la Virgen de Guadalupe, porque la utilizaron a ella como imagen sincrética entre la cristiandad y lo indígena, ¿no? Fíjate qué curioso. Entonces, en Isabel Moctezuma radica muchísima mexicanidad. Sí. Eso por un lado. Y bueno, ya me desvié de lo que estaba diciendo. La documentación. Bueno, sí, que la documentación te va llevando a la historia que quieres narrar, ¿no? Claro, pues de verdad, léanlo, en este momento lo estamos viendo en pantalla. La otra Isabel, ya está disponible, por supuesto, en todas las librerías y también en línea, para que pues lo busquen, lo lean y vean esta otra visión, esta otra mirada desde una perspectiva femenina de lo que pasó en esos episodios y pues cómo cuenta la historia, pues una mujer, ¿no? Una mujer que lo vio, que lo vivió, en carne propia. Claro, ¿no? Y es importante también decir que no es una historia solo para mujeres, Sí. Porque luego también el machismo incluso se cuela en este tipo de cosas También. que luego piensan los hombres que es un libro que no pueden leer ellos. Yo creo sí. que es una novela para todo el mundo, que les va a gustar mucho. La verdad es que ha tenido muy buenas reseñas y el feedback que se está teniendo es fantástico. Agradezco muchísimo a los lectores. Y decir también que se va a presentar el libro el martes 26. Ok, la próxima semana. Ajá, en el Cine Lido del Centro Cultural Bella Época, a las 7 de la tarde. Ahí va a haber presentación del libro y firma de libros el que quiera que se lo firme. Pues vayan a la presentación y de verdad no se lo pierdan, lo van a disfrutar mucho. Obviamente la pluma maravillosa de Laura gracias. Les va a encantar. Y bueno, pues muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Laura Martínez Belli, escrita. Ya encontrarán su libro en todas las librerías. Gracias. Muchas gracias a ti, y muy buen día. Igualmente. Son las 9 de la mañana con 29 minutos.